Mira vos, muchísimas gracias por estar aquí. Mientras la magia de esto empieza a caminar y aparece por ahí, ojalá que lo usen. Hola, Hola, señorita, ¿qué tal? súper bien, súper feliz. Me encantó porque me doy cuenta que realmente le pones atención a mis historias. Sí, por supuesto, por supuesto. Yo no solo veo, sino que observo. Sí, No, sí, sí. no. Todas las cositas que dijiste. Sí, sí, no, y eso que me quedé corto, yo sé que me quedé corto totalmente, porque multifacética, full, Paulette, de verdad que sí, a mí me encanta porque yo digo, esta mujer en qué ha andado, pero mira, también hace esto, y mira, y está en lo otro, y Sí, mira, está con el tema de Chepe Cebaña también, que me encanta ese tema, ¿ves? Entonces, por todo lado, y no crea que te has toqueado full, ¿verdad? Y no, hay que informarse para poder conversar. Y te agradezco muchísimo, de verdad, te agradezco muchísimo estar aquí, sacar el ratito. Yo sé que pasas por todo lo que haces full, ocupada. Si no estás haciendo ejercicio, estás tomando café, o si no en la radio, o si no, bueno, no sé. o si no, o haciendo historias. Sí, o estoica mil por mil también, ¿verdad? Con nuestro O esas son. Sí, grandísimo compañero y amigo, colega sí, Jorgito, sí, 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 sí. un chavalazo que nos Jorge, inspira a muchos, inspira mucho. Pero hoy no es de Jorge, hoy no es de Jorge, olvidémonos de Jorge. que no Saludos, venga nada a la más. presentación. ¿Cómo has estado? Bien. Muy bien, por dicha, muy feliz de estar aquí. Qué dicha. Realmente para mí es como súper, es como sorprendente que alguien, digamos, se interese en este tipo de cosas, ¿verdad? De preguntarme o hacerme una entrevista o así. Entonces, es muy, muy emocionante. Ah, muchas gracias. No, es que de verdad, bueno, en la radio te escucho y me encantan esas conversaciones que te pegas, esas discusiones que te pegas con, se me olvidó el nombre, que no se enoje. Rafa, Con Rafa, se me olvidó el Rafa, sé que es psicólogo, pero se me olvidó el nombre. Esas conversaciones con Rafa, ¿verdad? Y le haces, son un balance muy bonito, son un balance muy bonito. un balance muy bonito porque no precisamente siempre estamos de Y lo acuerdo. pasas, y lo pasas jodiendo full. Sí, pero él también a mí, entonces es Es muy que bonito eso es lo porque que se ve. el equilibrio que hay, ¿verdad? Del el match que hemos hecho, creo que Ujú. ha generado que a la gente le guste bastante. Sí, buenísimo. Bueno, Pablo, esta es tu casa, de verdad, para la gente que no te conoce o la gente que hasta ahora te está viendo. A mí siempre me gusta que ustedes tengan la oportunidad de hacer lo que ustedes quieran contar de su vida, de dónde apareció, a dónde la parieron, a dónde dejó el ombligo, no sé, todas esas cosillas. Oh, bueno, a ver, ¿qué les puedo contar yo de mí? Tengo 32 años, yo sé que parezco de 24, pero no, son 32, Está bien, porque está bien. cara, No, no, usted está no bien, está cree. bien. No, no, está bien. Después te cuento por qué, después te cuento por qué. Porque soy muy madura, yo sé. No, no, yo sé, no, totalmente. Pero siempre he sido, nací en San José, siempre he sido de por ahí, del lado de Guadalupe, como detrás de los tribunales de justicia, ¿verdad? Ajá. Blancos. Tuve totalmente una infancia bonita, ¿verdad? Y luego por ahí está la parte un poco dramática, pero es importante contarla a los que no saben, ¿verdad? Allá por ahí de los 15 años me enfermo de meningitis y luego de un proceso de 3 años de rehabilitación y múltiples cirugías, pues yo decido que me amputen ambas piernas y a partir de ahí Wow. es cuando pues empieza un montón de cosas, ¿verdad? Porque al principio yo solo quería ser libre y volver a caminar porque no pude caminar por 2 años y, Ujú. y ya después de eso, pues vienen un montón de conflictos, ¿verdad? Existenciales, a pesar de que fue mi decisión, ¿verdad? Entonces, pues pasé por un momento ahí gris, de mucha negación, de mucha vergüenza, de mucho miedo, de mucha víctima, y así, hasta que un día pues me cansé de ser víctima de mi historia y dije, bueno, si no me ha funcionado ser víctima o más bien es doloroso y complicado, ¿qué tal si me convierto en la protagonista de mi historia? Y Mm. intenté, y si no me funcionaba, me devolvía a lo que ya conocía, ¿verdad? Y me funcionó mucho, y eso fue alrededor de los 25 años, y a partir de ese momento he ido como creciendo como ser humano, ¿verdad? Entonces, yo originalmente lo que estudié fue psicología y después entré a trabajar en transnacionales y actualmente trabajo en una transnacional en el área de lo que es desarrollo humano y demás. Sí, Y sí.
Sí, entonces me gusta, o sea, desde que hice las paces conmigo misma, empecé a tener una empatía hacia la humanidad, ¿verdad? Porque al principio yo todo era como la humanidad X y ese odio, se puede decir, tal vez por las Ujú, circunstancias y todo lo que me había pasado, porque al final, pues yo tuve por 18 años mis piernas, ¿verdad? Qué complejo dejarlas ir. Entonces, pues a partir de eso empecé a desarrollarme como de otra manera, ¿verdad? Más positiva, siendo no víctima de las circunstancias. Y una cosa llevó a la otra, ¿verdad? Entonces llegó un momento en que ya yo estaba como muy plena, pero a nivel físico no me gustaba o me daba pena como me veía, porque no es solo las ujú. piernas, son cicatrices, y son cicatrices en brazos, son cicatrices en la espalda, son cicatrices en las piernas, y las ocultaba hasta que un día, nunca se me va a olvidar, un amigo al que no volví a ver, no sé qué se hizo, pero hubo una época en que fuimos muy conectados por un trabajo que teníamos, me dijo, Oler, es que las cicatrices son guerras, son marcas de una guerra que ganaste y deberías Ujú. vivirlas con orgullo. Y ese día yo dije, bueno, Pum. entonces empecé a atreverme un poquito, ¿verdad? Y yo no usaba manga corta jamás, bajo los soles de febrero, y ahí andaba con manga larga. Y me acuerdo que un día me atreví y usé manga corta y me di cuenta que era más la idea mía que la gente, ¿verdad? Ya después decidí decorar las cicatrices con tinta, porque desde que tenía 13 años sabía que me iba a tatuar. Y, sí, sí, A y ya rayar todo. rayar toda. Y si yo pudiera, bueno, no, si puedo, más, pero Sí, poco. Y así, entonces, eso es uno de los mensajes que a mí me encanta hacerle llegar a la gente, a las mujeres, por supuesto, porque tal vez somos como las que más se acomplejan con las días, con todo lo que también provoca a veces un embarazo o con una quemada, pero en general ujú, es al todo el ser humano, ¿verdad? De que todos sí, tenemos cicatrices, algunas visibles, otras, pero deberíamos demostrarlas con mucho orgullo, que nos recuerda la guerra que tuvimos, que estamos aquí y listo, ¿verdad? Entonces, si usted que está viendo ahí, alguien de los que se conectaron, está ocultando una cicatriz, lúzcala con orgullo. sí, sí. Y las cicatrices más fuertes son las emocionales, ¿verdad? Exacto, ¿Cómo, cómo, bueno, ya que entramos de una vez en materia, porque entraste así de una vez directo y no, muchísimas gracias por compartir eso. Yo sé que es algo muy íntimo, de hecho estaba leyendo los blogs tuyos y hay una referencia al 27 de diciembre del 2004, ¿verdad? Que creo sí. que es una fecha muy importante para ti. Ese fue el día en que yo, a ver, la noche del 26 me sentía bien, la típica adolescente de 15 años, y el 27 de diciembre le están diciendo a mi mamá, despídase porque le quedan un poquitas horas. Y eso te iba a decir que es la meningitis, puedes explicarnos así brevemente. El meningococo es una bacteria que está en el aire, es una bacteria que muchas veces los seres humanos somos portadores en la garganta. Ujú, El problema es que cuando el meningococo entra al sistema y el sistema no lo defiende, provoca estragos, ¿verdad? En mi ujú, caso, desarrolló una púrpura fulminante, y esta púrpura lo que hizo fue que mi cuerpo se puso completamente morado y posteriormente oh, se fue necrosando y hubo que empezar a quitar piel muerta. Entonces, cuando claro. llega a la parte de los pies, se dan cuenta que el tendón de Aquiles está completamente necrosado y que hay que quitarlo, ¿verdad? Y por ende toda la piel de los pies, y quedaron pues los huesos y los tendones expuestos. Wow. 2 años, un año y resto tratando de Me sanar, imagino los vendajes y todo, ¿verdad? o sea, era el 80% del cuerpo abierto, morfina cada 4 horas. Fue una situación compleja, hasta que en algún momento pues uno de los doctores decide hacer un experimento y yo acepto, y lo que hace es, para poder salvar los pies, me pone boca abajo, y quiero que se imaginen esto en ustedes ahí sentados, quiero que se imaginen esto, Sí. vos señalan boca abajo con Ujú. con la planta de tus pies cosidos en tus nalgas. Au, man. Sí, mae, sí. Eso, así estuve 4 meses, eso es un colgajo, y el objetivo de eso era que la piel del glúteo y regenerara la piel para el pie. Ajá. Y funcionó, después de 4 meses Wow. funcionó.
Ahora había que trabajar en la cicatrización de los glúteos también, ¿verdad? Entonces había mucha pérdida de sangre en cada curación hasta que en sí los pies estaban, a pesar de que ya se habían perdido los dedos de los pies, ¿verdad? Estaba como decir el piecito. Ujú. Pero el resto de la pantorrilla, de los cuádriceps y así, estaba totalmente en carne viva, por la piel que habían quitado que se había muerto, Claro. ¿verdad? Entonces me hacían injertos y el cuerpo los rechazaba. Entonces me quedaba la parte donadora del cuerpo abierta, más la parte donde iba la piel, y así estuve 2 años, curaciones a cada rato, muchas cosas, ¿verdad? Mucho dolor emocional, porque a todo esto pensemos que yo era una adolescente y yo Claro. en el colegio y todo, ¿verdad? Y haciendo mis cosas, y listo. Entonces sí fue como difícil hasta que después de 2 años en una de las curaciones yo grité que me quería morir, porque ya tenía 2 años desde ese 27 de diciembre que, que no estaba bien. Entonces el doctor lo que le dijo a mi mamá fue como, vea, hicimos el experimento, funcionó, pero yo me rindo porque ella no se muere, pero tampoco está vivo, tampoco está bien y bueno, se rindió, Ujú. se nos vino el mundo encima, pero siempre aparece, yo creo que las personas en el momento adecuado, ¿verdad? Y entonces, pues empezaron, una prima estaba casada con un señor de Estados Unidos y el señor se enteró de mi caso y empezaron a hacer como un montón de contactos para enviarme una cama especial para evitar úlceras de la cama, ¿verdad? No se me hicieron Sí. úlceras por estar en cama, pero para evitar eso. Y cuando mis fotos llegan la directora de un equipo, de una empresa de equipo médico en Estados Unidos, ella lo que dice es como, no, ella no necesita una cama, ella necesita curarse. Y toda esta gente empieza a hacer como contactos y contactos aquí y de la embajada llegan a tomarme la foto para sacarme el pasaporte y la visa en la casa, porque yo no me podía, ni siquiera me podía sentar, ¿verdad? Y, Ujú. y el 4 de abril del 2007 yo viajo en un avión que me prestó esta empresa porque yo no podía viajar en un vuelo comercial. Entonces, en un avión equipado como tipo ambulancia y viajo a Estados Unidos. Y ahí lo que ellos hacen es que me ponen piel de cadáver en las partes que estaban más abiertas, ¿verdad? Como para abonar la piel y después Ujú. de eso lo quitan, me quitan piel de la espalda, la estiran y lo ponen en las piernas, ¿verdad? Y efectivamente, sí funcionó y yo recuerdo después de 2 años cuando yo dije, no me duele nada. Y ya me había acostumbrado tanto al dolor y a estar soportando eso y a la morfina y todo, que fue súper raro no tener dolor. Entonces, después de eso, el doctor me dijo, bueno, Paulette, uno de tus pies tiene una infección en el talón que no detectaron en Costa Rica y el otro pie no tiene sensibilidad porque esa piel no es de ahí, cosa que yo Ujú. sabía, ¿verdad? De ahí eran mis pies. Y entonces ahí me dio la opción, puedes conservar tus piernas, quedarte en una silla de ruedas porque no te van a ser funcionales, había perdido mucho músculo, era como mucho huesito, ¿verdad? Lo que había en la Ujú. silla. Casi O que forrado nada más. exactamente, o amputamos, ponemos prótesis y empezar de nuevo. En ese momento yo ya estaba a días de cumplir 18 años, entonces ya podía decidir por mí. Entonces lo Sí, que hice fue que hablé con mi mamá y le dije, bueno, mami, ya es hora de dejarlas ir. Y mi mamá, ¿verdad? Me decía como, pues claro. en 5 años sale un trasplante de tendón de Aquiles y yo decía, bueno, en 5 años voy a tener que estar en una silla de ruedas, ¿verdad? Entonces, pues tomé esa decisión y yo cumplo años un 11 de febrero y el 16 de febrero firmo. Mi primer firma como mayor de edad fue para autorizar que quitaran las piernas. Ujú. Uf, bueno, acá apaguémonos porque qué bruta. Lo cuento De como... verdad, Sí. sí, o sea, no, no, increíble, increíble. Voy a hacer una frase que tal vez alguna gente no entienda, pero qué increíble el regalo que te diste por los 18. Sí, ese fue mi regalo. Ese fue tu regalo, o sea, qué mujer más valiente por la puta, o sea, de verdad que, Ya de para... verdad que, de verdad que sí, porque, o sea, obviamente nadie va a poder entender tu posición porque nadie estaba en esto, prácticamente nadie estaba en esto, pero
de verdad que paso más maduro, más sensato, ¿verdad? Más lleno no sé, iba a decir una palabrota de que se De, desayunan, de pero coraje. de coraje, gracias por el sinónimo. De hacer eso, de verdad que sí, porque, pucha, después de casi que 3 años, 2 años de estar Años y un año en de- rehabilitación, sí. intentando llegar a eso, de verdad que te admiro porque no sé, definitivamente no es cualquiera, definitivamente no es cualquiera. Yo creo que al final todos, si hacemos una pausa y un silencio y nos escuchamos, sabemos la respuesta. Y cuando yo me fui para Estados Unidos, yo le dije a mi abuelita y a mi hermana, yo regreso caminando con o sin mis piernas. Y fue como, Sí. no diga eso, ¿verdad? Porque por ese miedo que tiene o que tenemos nosotros, el ser humano, por dejar ir o por perder, ¿verdad? Ujú, Entonces ujú. hubo eso, ¿verdad? No, no diga eso. Pero ya yo algo sentía, ya yo sabía que no iban a ser funcionales. Entonces, sí, pasó eso y es la mejor decisión, Alan, es la mejor decisión que yo he tomado en mi vida. Eh, Ahora, obviamente este proceso lleva un luto, ¿verdad? Lleva un luto implícito. Este luto que vos manejaste, ¿verdad? Porque obviamente el luto viene de lotus, perdón, un duelo, que viene de dolus, que viene de dolor, que viene de pérdida. Este duelo que vos manejas, ¿este duelo ya lo venías elaborando? no, ¿O te arranca un duelo nuevo apenas te operan, te amputan? exactamente. Yo nada más tenía ese presentimiento, pero no tenía ni siquiera las herramientas para poder trabajarlo o tampoco la confianza Ujú, para hablarlo con alguien, porque lo último que yo quería hacer era llenar de preguntas y de estos miedos a mi familia, que era la gente que tenía. claro. Entonces mejor ni siquiera lo pensaba, no tenía la madurez para pensarlo. Sí fue Ujú, importante cuando yo salgo de la cirugía y algo importante que yo hice, que la verdad me lo han preguntado muchas veces y yo a este punto no sé de dónde tuve yo la inspiración o la idea de hacerlo fue que cuando antes de que me pusieran la anestesia, ¿verdad? Para ya dormirme, yo me despedí de mis piernas y les agradecí por haberme acompañado durante 18 años. Entonces, una vez hablando con alguien me dice, Poledi, ¿y por qué se le ocurrió eso? Y yo no sé, yo solo supe o sentí otra vez que tenía que ujú, despedirme y agradecerles por todo lo que habían hecho por mí, ¿verdad? Porque todo ujú. esto, yo era una adolescente muy coqueta, bueno, todavía lo soy, pero como muy, ¿verdad? Que el pedicure era muy importante, que todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces yo sabía Ujú. que cuando yo saliera de ahí ya no iban a estar. Y sí fue un poco como traumático o chocante el saber de que uno sale de una cirugía con la sábana súper talladita, ¿verdad? Ujú, Entonces, ujú. como así, y ¡pum! Faltaba una parte. Eso Sí, para mí, visualmente tuvo que ser muy impactante. claro, donde yo hice así, y ya después tener la valentía, porque ya me dijeron, Polet, bueno, ya tienes el Eh, cerebro. Entonces, ¿verdad? Levantar la sábana, el hecho de hacer así y sentir de que ya tu cuerpo pesa menos. Entonces sí fue como impactante y ya pues eso fue un proceso, no fue largo porque ya yo el 27 de marzo de ese año yo estoy caminando otra vez ya con las prótesis. sí, de 3 meses después, digamos. ¿Mm? Más o menos, ¿verdad? No sé, El ¿en qué fecha te operaron? Disculpa. 16 de febrero y un 27 de marzo ya estoy caminando, entonces fue muy poquito. Súper rápido, sí, súper rápido. Ahora, que camines no quiere decir que no hayas tenido ese duelo. O sea, ese duelo, ¿cómo evoluciona? Ese duelo empieza a ver como que yo veía gente, a mí lo que me inspiró muchísimo fue una señora que llegó con el esposo y el esposo le faltaba una pierna y yo dije, bueno, sí, el señor viene a hablarme, ¿verdad? De algo. Y cuando me di cuenta era ella la amputada doble y yo no lo había notado, ¿verdad? Y entonces era amputada doble igual que yo debajo de la rodilla. Entonces yo dije, bueno, si ella puede, yo puedo. Y todo ese año, Ujú, Alan, fue de mucho aprendizaje. Yo vivía con una familia gringa que fue la señora que recibió los primeros documentos, ¿verdad? Ella se ofreció junto con su familia a tenerme durante todo un año allá. Y yo vivía como en una burbuja. Empecé a ir al colegio ujú. allá para seguir con los estudios y demás. Y, y luego vivía en este pueblito en Cincinnati, que todo el mundo conocía la historia de la chica de Costa Rica, entonces era como un trato diferente.
todo ese año fue la burbuja. El choque fue cuando yo regreso aquí, ya a mi realidad, Ujú. ¿verdad? Porque entonces ya se me despiertan todos los miedos, o sea, todo el miedo social, el miedo amoroso, el miedo sexual, todos los miedos que Claro. se te ocurra que me puede tener una persona, yo los tuve. Entonces, por protección, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo hago? Ocultar. Entonces, Ujú. Dios guarde, se me vieran las piernas, no quería que la gente me preguntara, que era también parte pues del duelo o la negación, ¿verdad? La negación. Mientras yo, digamos, si yo te conocía a vos, y es que las otras piernas que yo tenía asemejaban mucho una pierna real, ¿verdad? Y entonces muchas veces la gente no se da cuenta, entonces si yo te conocía a vos y al tiempo te decía, mira, es que yo uso prótesis y vos no, y vos te sorprendías, para mí era el logro de la vida. Uf, logré hacer que no, la gente no se da cuenta. Y eso Ujú. a mí me llenaba de satisfacción, pero al mismo tiempo no me dejaba avanzar en otras cosas de mi vida, ¿verdad? Y eso me llenaba de tristeza y eso me llenaba de amargura y me daba cuenta que estaba arrastrando eso que yo había decidido que era lo mejor para mí porque me devolvió mi libertad, pero que físicamente no me gustaba lo que veía en el espejo. Y Ujú. así, y así, entonces no me gustaba sentirme vulnerable para nada. Trataba de hacer todas las cosas por mí sola, no pedía ayuda para demostrarle a la gente de que sí, yo puedo. Ujú. Ujú. Y eso es Wow. muy, esa expresión es muy fea. Y esto, bueno, esto va evolucionando con los meses, con los años, vas manejando este duelo. ¿Y cuándo realmente sientes que ya, obviamente un duelo, y esto es importantísimo, un duelo nunca se supera, o sea, un duelo siempre está, siempre hay, obviamente en menor intensidad, porque al final lo que te dice la teoría, ¿verdad? Vos pones con la práctica, con experiencia y vivencia, el duelo se aprende a manejar, o sea, se aprende, ¿verdad? Una vez hicieron una metáfora muy bonita que es como cuando usted tiene una herida y vos, cuando estaba curándose la herida, pues sí, sí hay dolor, pero después solo queda la cicatriz y esa cicatriz es el recuerdo de una Exacto. experiencia positiva o negativa. Entonces, sin decir que el duelo desapareció, porque realmente el duelo, como te digo, se va transformando, yo diría que se va transformando durante la vida. Mm. Cuando vos das en el clic de que, ok, ya estoy bien, o sea, ya, ¿hubo algún momento, algún evento específico que usted dijo, madre, ya, o sea, Sí, una vez un amigo me invitó a contar mi historia a unos estudiantes en la Universidad de Costa Rica. No me acuerdo ajá, ni cuál era, o sea, eran tantos los nervios que yo no me acuerdo ni cuál era la carrera, ni cuál era el curso, nada. Solo sé que fue en la UTR en la noche. Y yo llegué y medio alisté unas diapositivas. Al final ni las usé porque donde yo me levanté sentí este mazo en la cabeza y yo me agarré así como de un pupitre, ajá, ¿verdad? Bueno, esa es mi historia. Empiezo a contar mi historia y como usaba las otras piernas, entonces no se notaba. Entonces yo siempre contaba la historia como todo, ¿verdad? Lo que más, con más detalles que ahorita. Y decía, ¿y qué hubieran elegido ustedes? ¿Silla de ruedas o amputación? Y la mayoría de la gente siempre elige silla de ruedas. Yo me quedo en ujú, silla de ruedas, pero a mí no me quitan nada, ¿verdad? Entonces, ujú, cuando yo hacía esa pregunta y la gente respondía, y después de eso yo decía, pues no, yo elegí prótesis y la gente como, wow, ¿verdad? Y veía hacia los pies y demás. Terminé de eso, el corazón se me iba a salir, seguro estaba hablando súper rápido, súper mal, ¿verdad? ¿Quién sabe? Cero técnicas de ujú. comunicación. Y cuando salí de esto yo dije, ay, me siento liberada. Nunca lo había hecho. Sí. Me quité un peso de encima y yo dije, bueno, ¿qué tal si esto lo puedo pulir mejor y puede inspirar a personas? Y a partir de ahí, que es por ahí de los 25 es que decido dar este giro y dije, bueno, voy a decido compartir más esta historia porque a alguien le puede ayudar. Claro. Ahora, esto me lleva a algo muy interesante lo que acabas de decir. Esa pregunta que vos haces de que qué deciden, si quedarse en silla de ruedas o perder sus piernas y que la gente generalmente escoge quedarse en silla de ruedas, me llevaría a preguntarnos, y aquí empezamos ya abiertamente, ¿cuánta gente está viviendo en una silla de ruedas sin saberlo? Ujú, exactamente, por miedo a dejar ir. Sí, sí, Ujú, aquí les pregunto a los que nos están viendo, ¿verdad? ¿Cuál es su silla de ruedas? ujú. ¿Cuál es su silla? ¿Verdad? ¿Cuál es su silla de ruedas, verdad? Porque el ejemplo de vida tuyo, pues nos dice claramente que vos fuiste contracorriente.
¿verdad? Según lo que preguntas. Exactamente. Increíble. Wow. Y bueno, esta es esta parte. Y a partir de ahí te empiezan a invitar a actividades, me imagino, empezás a, ¿creas el blog o eso viene muy después? A partir de ahí empiezo a tocar puertas. ¡Hey! Tengo una historia, ¡hey! Tengo una historia, ¿verdad? Y una cosa lleva a la otra. Y en el 2018 es cuando yo pienso, bueno, quiero expresar esto, ¿cómo lo materializo? Entonces dije, bueno, ¿qué tal si hago el blog? El nombre del blog, cada pieza por separado, es porque yo siempre he vacilado que yo soy como una Barbie, ¿verdad? Entonces yo digo, ah, Sí, ya vi Barbie, un blog, una entrada del blog está así. exacto. De hecho, hay una en que escribo sobre eso, porque entonces yo siempre digo, sí, yo soy como la Barbie, desarmable, y cada pieza se vende por separado, porque literal, cada pieza de Ujú. la ¿verdad? Tiene un costo. Entonces, a partir de ahí es que empiezo a escribir. No he vuelto a escribir tan seguido como antes, porque me he dedicado tal vez más a enfocarme a escribir en el Instagram, pero sí para mí era importante como expresar todo eso que yo voy viviendo o experimentando o que veo en la gente, en la sociedad, y de ahí nace el blog. Y después del blog, pues todo es una cadena, ¿verdad? Hasta que... Ujú. Ahora, este blog, porque a mí o sea, realmente aquí, de hecho lo tengo abierto, me gusta mucho porque o sea, lo llevas, aparte que estéticamente está muy bien hecho, escribir muy bonito. Entonces, Gracias. ¿cómo responde la gente al blog? La, Te pregunto porque el tico no lee mucho, eso es lo que uno a la gente cree, es ¿verdad? exacto, es complejo. No es lo mismo hacer videos, ¿verdad? Que tal vez la Sí. gente puede capturar más que escribir. Por eso trato de que cada artículo, cada historia sea lo más corta, pero también que sea provechosa. También he Sí. entendido que quien llegue al blog y lea algo es porque le tocaba en ese momento, es porque estaba para esa persona. No, y te lo digo, va a seguir leyendo porque está muy bueno. O sea, de hecho, la gente que me está viendo, busca en el blog porque está muy, muy bonito, de verdad que sí. Yo Sí, tengo un blog y yo sé lo que es sentarse a escribir y quemarse las pestañas y hacer y acomodar y redactar y quitar y borrar. Y pues usted lo comparte todo bonito y pues, ¡chan! y darle Chao. y después como que uno lo publica y uno, uy, no, mejor le hubiera puesto eso, pero hey, Sí, esa es sí, parte sí, de escribir. parte de escribir. Pero bueno, el blog está muy chiva. Y después te tiras a Instagram. Bueno, o empezás más a darle más pelota a Instagram. Yo abro el blog y abro Instagram al mismo tiempo en el 2018 para llevar Ujú, como de la mano, que vayan de la mano, porque yo sé que al final esta plataforma es como es importante para cualquier otro proyecto que vos tengas, ¿verdad? Tiene como alcance, entonces por eso es que claro. nacen al mismo tiempo. Cuando la gente te conoce, cuando vos llegas a contar la historia, ¿cuál es la reacción de la gente? Así, la más natural que puede tener. Me imagino que los niños deben llamarle mucho la atención. Los chiquitos les llama mucho la atención. Digamos, una vez estaba en el supermercado y un chiquito me vio los pies, porque, a ver, es que no he contado algo importante. En Ajá. el 2018 yo me hago de estas piernas nuevas y a raíz de las piernas también es que decido empezar a escribir, ¿verdad? Ok. El 2018 para mí fue un año con un dolor ahí amoroso, Ujú. difícil, pero que al mismo tiempo desencadena otro montón de cosas que hasta el día de hoy van pasando, ¿verdad? Entonces, las otras piernas no eran tan visibles o asemejaban una pierna real, pero estas, en el momento que me toca cambiar de piernas, yo decido que ya no se vean como una pierna real, porque al final nunca van a ser como las piernas que tuve. Ajá. Eso te iba a preguntar, por qué decides eso? Porque eso, a ver, me obligaba a ser vulnerable y a salir ¿Cuál de es mis... el simbolismo de eso? Ah, ¿Cuál es el simbolismo de eso? sí, me obliga a ser vulnerable, a salir de mi zona de confort y aceptar mi cuerpo como es, con lo que tiene y con lo que ya se fue. Si yo hubiera elegido unas piernas como las otras, probablemente me seguiría ocultando o tratando de verme como la mayoría de chicas, ¿verdad? Ujú, ujú, Entonces yo decido que estas piernas lleven un cobertor negro, decido que el tobillo se vea, el tubo, ¿verdad? ujú. Decido que sean más altas. Entonces Eso es una buena ventaja. antes medía 1,67 m, 68, ahora mido 1,73 sin Bien. tacones y Qué bien por él. sí, y a raíz de eso dije, bueno, ¿qué tal si
en lugar de verlo como una discapacidad o como un defecto, yo voy a hacer que estas piernas se vean como algo cool, como Sí, algo. Y entonces es cuando les mando a hacer este cobertor y demás. Y una vez estando en el supermercado, había un chiquito, ¿verdad? Y el chiquito llega y le dice, papi, mira, un Transformer. no, Ah, no chiquitos. sabe qué hacer, ¿verdad? El papá como, entonces yo me vuelvo y le digo yo, papi, para vos soy un Transformer. Y me dice, y él se queda así y me hace, "Ujú". Pero ya él sabía que el papá como que le había hecho caras, ¿verdad? Ajá, ajá, Yo dije como, entonces yo soy un Transformer, no importa. Y me empecé a reír, claro. el papá se fue y con el chiquito, pero eso me lleva mucho a pensar, ¿verdad? De los estigmas y etiquetas y cosas que no vea, no, 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 ¿por qué se queda Sí, sí, viendo? Obviamente ellos se van a quedar viendo porque es algo diferente. claro. Claro, claro. Y bueno, a mí me gusta mucho, de hecho, esas piernas, estoy viendo las fotos que me pasaste y muy chivas porque, y son muy simbólicas porque definitivamente creo que es un tema de aceptación, Exacto. ¿verdad? Es un tema de aceptación, de reforzar el amor propio y decir, no, ya, esto es lo que hay, como dicen ahora, esto es lo que hay y con esto vamos para adelante y con esto empezamos. Quiero saludar a Javier que dice, saludos Polet, excelente marcha ortopédica cartaginesa, exactamente. Tengo una marcha bastante natural, diría yo. Entonces sí, saludos Javier. Saludos a Javier, pura vida por estar viendo. Y sí, exactamente, es amor propio, es agradecer porque antes que un carro, antes que una moto, antes que un Uber, antes que un Didi, antes que un taxi, las piernas son mi principal vehículo. Y es Ujú. que, ¿verdad? Como la gente se siente orgullosa de su carro, de cuando cambia carro, pues yo me siento orgullosa de cuando cambio piernas, porque la idea es que cada vez sean más bonitas, que sean más funcionales y es parte de la gratitud. Yo le agradezco a mis piernas por todo lo que hacen por mí todos los días. Y así deberíamos estar Claro. todos con piernas, digamos, de carne y hueso. Sí, sí, porque hay mucha gente, obviamente la vanidad, decía Al Pacino en El abogado del diablo, que es el pecado favorito del ser humano, ¿verdad? Y esta vanidad muchas veces nos lleva a nosotros, digamos, a esconder las piernas, a no enseñar las piernas, ay, que ando sin rasurar, que no No, sé qué, que ando muy blanca, que ando muy esto, y todo ese cuento. conozco gente que dice, ay, el dedo malo. Y yo como el dedo malo. Ah, sí, porque es que este dedo no me gusta o porque tiene los pies feos, ¿verdad? Me acuerdo que una vez una amiga que me dice, ay, es que yo odio mis pies y como a veces me gusta ser como incomodita, ¿verdad? Le digo yo, bueno, al menos tenés. Y se queda, Uf, no me diga eso. Y yo, no me diga eso, que sí, 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 entonces, claro, es una bofetada. así damos por sentado todo como si siempre lo tuviéramos, ¿verdad? No agradecemos todo lo que los pies aguantan por nosotros todos los días, todo lo que la voz logra La hacer, voz, todo lo que estas manitas hacen. Y entonces, hasta que sí, ya hay una pérdida o hay algo complejo, es que nos damos cuenta. Yo hace poquito me volvió a dar meningitis, ¿verdad? Que es otra ajá. historia y perdí la movilidad de este brazo por una contractura súper fuerte y yo nunca me había puesto a pensar lo importante que era el movimiento de este brazo para poder amarrarme el pelo, ¿me entendés? Sí, totalmente. Sí, obviamente cosas mucho más leves como quebrarse un brazo o una cuestión así, o ya uno se da cuenta de lo que... Oh, man, usted pega el pinche dedo pequeño contra el mueble caminando y usted dice, y ya uno, o se corta uno un dedo y ya uno se da cuenta lo inútil que es uno sin un dedo porque no lo puede. Es increíble. Exacto. Ahora, qué interesante eso porque también nos lleva a otra cosa, o sea, al ver o a la gente al querer ocultar esas cosas feas, ¿verdad? Que hay de su cuerpo, obviamente es porque estamos comparando contra un estereotipo. Esos Ujú. estereotipos, Paulette, ¿qué estereotipo piensas vos que has llegado a romper sobre las personas amputadas o sobre las personas que están en la misma condición tuya? Parecía, has logrado cambiar La paradigmas, feminidad, la definitivamente feminidad. feminidad. No necesito tener mis piernas y mis pies completos para sentirme una mujer bonita, Ujú. para sentirme una mujer atractiva hacia otra persona. Por supuesto, inteligencia y demás, pero hablemos de lo Claro, físico, ¿verdad? Que es lo más visible. Creo que sí, debe romper eso y hay muchísimas mujeres que ya lo hacen de diferentes maneras, tanto aquí en Costa Rica como en otros países que las sigo y me inspiran, pero yo dije, bueno, yo me voy a encargar de esto, no porque te falte una parte del cuerpo vas a descuidar el resto de tu al cuerpo. revés.
que ahí voy para el otro lado. Eso es full gimnasio, o, ¿verdad? Sí, pero ¿Cómo no, fue eso? Alan, yo no siempre fui así, o sea, yo era la que estaba en el colegio y hacía, Sí, inventaba lo que fuera para no hacer estoy con la regla, sí. todos los lunes de educación Todos los física. lunes había periodo. Ay, se me olvidó la pantaloneta. Ay, no, es que tengo Sí. que hacer unas copias que la otra profesora me dejó, ¿verdad? Todo. Y aparte que solo nos ponían a jugar fútbol y a mí no me gustaba. Entonces, bueno, la cosa es que yo siempre fui así, e incluso en mis primeros años también, después de amputada, fui así. Me moría por nadar, pero Ujú, el hecho de tener que quitarme las piernas delante de alguien en una piscina me daba pánico y no vivo en una ujú. piscina. Entonces, por fuerza tenía que buscar un lugar. Hasta que un día mi hermana iba a clases de natación y me dijo, atrévase, vamos a una hora que no haya mucha gente y no sé qué. Y fui y entonces me dice el coach, Paulette, ¿qué es lo que le da miedo? Ahogarse, el agua. Y yo, no, no, yo sé nadar y probablemente no lo he olvidado, pero me da miedo quitarme las piernas y que la gente me vea y que se traumaticen. Y me dice, entonces que ellos busquen terapia, pero eso es problema de ellos. Y Qué bien el coach. yo, bueno, ¿verdad? Y entonces ya me las quité y ese sentimiento de separación, de yo estar metida en la piscina y ver mis piernas a la orilla, era como esa Ajá. tensión, ¿verdad? Y la gente pues sí, nos lo vio, pero después volvemos a lo mismo de las cicatrices de los brazos. Me di cuenta que era Ujú, la trama mía que la gente en sí. Entonces, esas sí. pequeñas cosas me han ido a hacerme, he descubierto que son más las historias que nos contamos nosotros, los que nos perjudican, que en realidad lo que la gente vaya a pensar, ¿verdad? Entonces, bueno, después de eso dejé de nadar un tiempo y entonces ya empecé a decir, bueno, necesito hacer ejercicio porque, muy bonito, yo tengo ahorita 32 años y me pongo las piernas a las 5 de la mañana y me las quito a las 9 10 de la noche. Pero ¿cómo va a estar mi cuerpo cuando tenga 40 50 60 70 de ahí? No, el Entonces, tema, me imagino, sin saber nada, un tema de columna, también un tema de todo isosquelético. tiene que estar muy fuerte. Y Ajá, por no es lo supuesto. mismo cuando yo tenía 20 años y andaba de fiesta y toda la cosa, y que la Cali y toda la cosa, después luego, y las piernas y dormir muy poquito y quitármelas muy poquito, ahora que tengo 30 ahora yo Claro. respeto muchísimo mis horas de descanso sin las piernas y demás, y quiero llegar a ser una adulta mayor funcional. Entonces, Ujú. eso es lo que a mí me impulsa y esa es mi inspiración para entrenar. Ya luego llego al powerlifting porque en el gimnasio donde voy me plantean este programa por fuerza, ¿verdad? Que es el objetivo mío siempre es ser fuerte por el tema de las piernas y demás, y entro en el powerlifting y pues me enamoro. Ok, y eso qué retos te lleva? ¿A dónde te lleva eso? O sea, ¿a qué te prueba? A ver, el powerlifting se enfoca en sentadilla, se enfoca en peso muerto y se enfoca en press de banca. Ajá, Entonces, ok. eso, hay otros ejercicios, pero esos son los principales. El, es muy retador, ¿verdad? El tema del equilibrio, hay que trabajarlo muchísimo. De hecho, yo venía con un muy buen ritmo y el año pasado, en octubre, hubo que cambiar los sockets de las prótesis, que es como la parte donde está el muñón. Eh, Ajá, Eso me llevó a un retroceso porque hay que volver a acostumbrar el cuerpo y entender la el biomecánica balance. Ajá. exactamente de otra vez, ¿verdad? Entonces es muy interesante ver cómo la constancia hace que cada vez domine mejor los pesos, pero que si dejo de hacerlo, me devuelvo, ¿verdad? Porque mi biomecánica trabaja distinto. Entonces, esos son los retos. El ver, digamos, que levanté 205 libras sin tobillos, o sea, para mí es increíble. Sí, claro. Yo Esas, no lo levanto, yo no lo levanto, pero con... sí, ¿Qué? entonces esas cosas lo impulsan a uno a decir, bueno, puedo hacerlo más y con buena técnica y obviamente La las tengo. finales y demás. Y qué bonito sentirse fuerte, ¿verdad? ¿El tatuaje tuyo de la mano izquierda es tatuaje o tatuaje hasta la muñeca? Lo estoy No, viéndolo. no, este es nuevecito. De hecho, aquí me falta un pedazo porque no aguanté. Ah, Te lo empe- y en la otra mano, sí, todo. Más o menos me faltó el codo, es que el codo duele mucho, ¿ves? Entonces, por Sí, eso, o sea, cosas que van a ser puro hueso. sí, entonces, Qué chiva. sí, esto lo empecé el año pasado y luego este año lo seguí otro pedacito porque es blackout, entonces va como hasta aquí, pero bueno, ahí lo seguiré después. Y qué es? A ver, este tiene Ajá.
Este tiene 15 rosas, entonces, Ajá. bueno, es en honor a mis 15 años, cuando Ujú. todo. Y este ya es por vagabundería, porque dije, si este va full color, este va blanco y negro. Pero, ¿qué te hiciste en ese? O sea, Y ¿qué te hiciste en ese? no, es igual, esos son florcitas, Florcitas. ¿sí? Ah, Son florcitas, ok. el color de mi piel es la flor y el resto va blackout, es una técnica Oh, ahí, uy, sí, eso debe, así, eso debe doler. pues le duele mucho. Y luego por Eh, aquí ajá, es y este trébol tiene una J de ajá, Josie y una M de Mary, la señora con la que yo viví en Estados con Unidos. el que, qué bonito. Ujú. Ahora, estás en el gimnasio, todo, bueno, ahí entrenando, todo full. Y me encanta mucho también que apoyas lo de Chepe se baña. Ajá, también en el Démosle campo a eso, porque eso es un proyectazo, ¿verdad? área de voluntariado, sí. Yo llego a Chepesebaña porque mi mamá empieza a ayudar en el área de cocina. Mi mamá cocina Ajá. y luego un día mi mamá llega y le dice a mi hermana es odontóloga, y le dice, Valerie, necesitamos que usted venga a quitarle el dolor a los adultos mayores que están en el campamento, que se empezaron a traer al campamento que se creó en Pavas a raíz del COVID, porque Ujú. cuántos adultos mayores habían en la calle o hay en la calle que pues sí, tiene COVID, váyase, haga cuarentena. ¿A dónde? ¿A dónde? Sí. Son habitantes de calle. Entonces, a raíz de eso es que Mauricio Villalobos hace este campamento, ¿verdad? Aparte de lo que ya él venía haciendo, que eran los buses ducha y Los demás, buses. Ajá. ajá, hace este campamento de adultos mayores, ya va por la cuarta fase y mi hermana empieza en el área de odontología y luego, pues a mí yo llego y le pregunto, ¿verdad? ¿Qué puedo ayudar? Entonces me dicen, bueno, Paulette, ¿qué tal si trabaja en el área de voluntarios, ¿verdad? De todo lo que son el primer contacto de yo quiero ser voluntaria o voluntario, ¿qué hago? Bueno, Ujú. ¿qué experiencia tiene para saber en qué proyecto se puede acomodar y si usted quiere, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas es algo muy, muy, muy bonito. Sí, Chepe ese año es un proyectazo. Yo, bueno, obviamente lo conozco muy por encimita, ¿verdad? Pero uno ve cómo ha ido creciendo, ¿verdad? Y Sí. cómo Ujú. ayuda a muchas y cómo dignifica, de verdad, en realidad, a la persona. Mauricio, Eh, es una, es una bolsa de ideas, o sea, es una bolsa de ideas y de verdad que lo hace totalmente sin ningún interés. Simple y sencillamente es eso, es devolverle la dignidad a personas, punto, sin juicios, sin omitir juicios del por qué o por qué tiene, o sea, por qué lo hace, por qué cambió. Cometemos el error de que, ¿verdad? Fulano de tal, a mí me pasó esto y yo estoy aquí, ¿verdad? En ujú. cambio, eso no es nada, no, es que todos llevamos nuestro propio dolor y no hay que subestimar el dolor de los demás, cada quien tiene su historia, ¿verdad? Sí, y que bueno, en algunas tendencias, el pasado ya, chao, pasó y Exactamente. tampoco es que hay que olvidarlo y enterrarlo porque es parte de tu historia, pero qué Ujú. poco se puede uno apoyar del pasado para lo que viene, ¿verdad? Al final lo que importa es lo que estás y para dónde vas. Exactamente. Yo siempre Eso digo que el pasado se honra y te se honra. y listo. Y se agradece, hasta cierto punto se agradece porque te ha hecho lo que sos, te guste o no, en este momento. Sí, 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 Eso exactamente. es interesantísimo. Vámonos a la otra faceta, la estoica. Uy, la estoica, eso me encanta, bien. Sí. Ajá, Bueno, primero, brevemente, ¿qué es estoico? Para que la gente se ubique. el estoicismo es una filosofía y creo que es una filosofía bastante común para mí porque es bastante Ajá. fácil de entender. Eh, Se acopla mucho a la vida real, ¿verdad? Entonces ustedes pueden poner estoicismo en Google, o estoicismo en la vida real y se van a dar cuenta que hay muchas situaciones de las que ya hablaba Marco Aurelio, Séneca, Epicteto o así que se pueden traer a Ujú. la vida de ahorita, ¿verdad? Y cómo el equilibrio en la mente nos hace tomar mejores decisiones y vivir en el presente. Yo conozco el estoicismo como en el 2017, a finales del 2016, por ahí, y leía una que otra cosilla y una vez estaba buscando un podcast de programación neurolingüística y por cosas de la vida fui a dar a otro lado y me encontré el podcast de estoicismo donde hablaba Jorge Chaverri y a partir de ahí empiezo más a interesarme en el tema y me doy cuenta que esto conecta totalmente con mis valores. Entonces soy una fiel estoica, de todos los días lo practico y paso en eso. Ujú. Básicamente el estoicismo, entonces, ¿nos podría ayudar para qué? Para cualquier, un momentito,
Ahora, Claro. fácil. El estoicismo nos ayuda a entendernos más de una manera más clara y en saber cuáles son nuestras necesidades y cuáles Ujú, son nuestros valores y si lo que nosotros queremos va alineado a lo que estamos haciendo, porque muchas veces puedo decir, yo quiero hacer ejercicio, pero no me levanto. Entonces, eso nos ayuda a tener como un mayor entendimiento y en saber también de que no somos los únicos que nos ha pasado las cosas, que ujú, esta situación también se va a ir en algún momento, que nada es para siempre y que no nos sintamos al ujú. final tan especiales, ¿verdad? Al final hay muchas personas que sí, es que de verdad, es que no creas de que soy Me encantó eso. que perdió las piernas. Hay un montón de gente que ha perdido las piernas o que ha perdido el Es decir, no trabajo. haga drama, no haga drama, siga No su hay vida. mucha víctima. No se haga la víctima, correcto, siga, sí, 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 Exacto. totalmente. Todo Ahora, bueno, ahora, hace poquito estuviste otra vez internada y me encantó porque cuando te leía decías que la parte de estoicismo y todo, la parte emocional la supiste manejar muy bien. sí, sí. Ah, en la parte emocional nos ayudaría muchísimo entonces. En la parte emocional no quiere decir que se evadan o que se mueran o que se cancelen emociones, jamás, ¿verdad? Jamás. Pero Ajá. creo yo que sí, el estoicismo ayuda mucho a educar las emociones y a enfocarnos en qué es lo que podemos controlar ahorita, ¿verdad? Y en ese momento, que eso fue otra parte que me tomó por sorpresa, el volver a enfermarme de meningitis 16 años después y que en esta ocasión atacara el corazón y los riñones, por Wow. dicha también y todo, ¿verdad? Porque se acabó Ajá. el tiempo. Pero lo que dije, bueno, ok, Paulette, ¿qué puede controlar usted en este momento? Mis pensamientos, que no sean pensamientos destructivos o que se adelanten a los hechos, ¿verdad? De que, ay, esta vez, ¿qué parte del cuerpo voy a perder? Ujú, ¿No? Entonces, tener pensamientos constructivos, una buena actitud hacia toda la gente que estaba dispuesta a ayudarme, enfermeros, doctores, las que me llevaban la comida, los auxiliares de enfermería, todo mundo, tener una buena actitud y por supuesto mi alimentación, porque aunque no tuviera ganas de comer, sabía que tenía que comer para poder estar fuerte y demás. Entonces, eso fue algo que sin yo darme cuenta, desde años atrás, yo venía preparando mi mente para momentos complejos como estos. Entonces, el estoicismo, si no lo conocen, los invito. búsquelo. Sí, pueden empezar por, no sé, hay un libro que se llama Piensa como un emperador romano, que eso es muy bueno y es nuevo. Ujú, Es fácil de entender el estoicismo, pero te da esas herramientas que definitivamente si vos te lo propones, en cualquier momento salen y usted dice, ¿cómo hice esto, verdad? O ujú. ¿cómo hice esto? Bueno, porque ya venías entrenando la mente. Sí, que es muy, muy, muy importante. De ahí, ¿cómo llegas a la radio? Bueno, a la radio Porque ya llegué te un año, ¿verdad? Ya estás cumpliendo un año. el año ¿Ves? pasado, Como si te leo. sí, el año pasado, sí, yo sé que sí me lees, ya pasaste la prueba. El año pasado, por medio de mi Instagram, me contacta Rafa, como que algo le viral a Rafa, y Rafael Ramos, junto con Jackson Víquez, tenían un programa en multimedios que se llamaba ¿Y ahora qué? Y era un programa donde Ajá. personas o con historias que inspiraban. Entonces Rafa me contacta por Instagram y yo veo el mensaje y le digo que sí, pero en ese momento yo estaba en Houston porque me habían mandado por trabajo, entonces yo le digo, regreso hasta tal fecha y me dice, bueno, ahí hablamos. Ya después de eso le escribí y le dije, bueno, ya estoy aquí, cualquier cosa, ¿verdad? Y me dice, sí, hagámoslo. Y lo hicimos y grabamos el programa con toda mi historia como unos días antes de que cerraran todo por la pandemia. Entonces grabamos el programa y después Rafa me dice, vieras que me gusta mucho tu historia, ¿qué tal si la llevamos a la radio? El 16 de abril estuve por primera vez en la radio, conté mi historia y a raíz de eso es que Rafa me dice, bueno, pero, y eso me encantó porque es algo en lo que él me ha ayudado muchísimo, salirme del poler y la historia de sus piernas, sino que Ujú, tengo un montón de cosas que puedo aportar también, ¿verdad? claro. Pues ahí me dejó el espacio de los martes y ya, y ahí estoy, me encanta, lo disfruto mucho. Sí, sí, se escucha, perdón, que te lo he disfrutado muchísimo y que, como hablamos al principio, hacen una pareja muy, muy divertida, ¿verdad? Hay un bonito balance. Él Y dice ajá, que dime. los martes se volvieron de charanguita, que luego yo era muy serio, pero podemos hablar de cosas serias, pero con humor también. Sí, 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 porque él tiene un perfil muy, bastante serio, o sea, es bastante serio. Ahora llegaste a meter ese picante ahí al programa. ¿Cómo se llama el espacio? Se llama Martes de Mitos. Bésame,
noche, todos los días, de lunes a viernes, a las 7 de la Ajá. noche, pero yo estoy los martes. Martes de mitos, es Martes. así, Ujú. martes de mitos. Sí, porque ahora el martes pasado tuvieron, bueno, que yo te comenté ahí que tuvieron toda una polémica con el tema del mensaje. El mensaje de que soy encargada, soy encargada de lo que comunico y no, no se No entiende. lo que usted entiende, sí. Exactamente, yo estaba totalmente de acuerdo con vos, ¿verdad? De que uno tiene que enfocarse en dar una buena comunicación, pero hacer lo que uno puede con lo que tiene en ese momento Con- y porque otra cosa es la mente de la otra persona y ahí es donde llega el juego de no tomarse las cosas personales. sí, totalmente, totalmente. Ahora, Paulette, ¿qué sigue? ¿Qué viene para vos en este año? Bueno, es que, a ver, Ah, lo del café, falta lo del café. café Cafetera. y cafetera me gusta mucho gracias a mi abuelita que desde pequeña nos daba café, que sí, si mi mamá se daba cuenta no se enojaba, pero desde pequeña nos daba cafecito. Bueno, nos hacía más, era como agua con café, porque ella hacía café y Ujú, agüita, ¿verdad? Pero bueno, eso siempre me ha gustado mucho y creo que el café, llegó una época en mi vida que tomaba muchísimo café, unas 7 tazas al día, y ahora no lo necesito, wow, pero disfruto cada tacita y me encanta todas las recetas. De hecho, me encantaría este año poder certificarme como barista, ¿verdad? barista. Porque me encanta estar viendo recetas. Entonces, sí, el cafecito es importante. ¿Y cafecito qué tomas? ¿Alguno en especial o? Estoy tomando uno que es de una marca que por el momento salió del mercado, que se llama Ajá, Bol. Eh, ajá. Estuvieron patrocinándome y ahorita están haciendo como una pausa y demás, pero sí, es eso. Entonces, ese café bueno, a ver, todos los cafés son ricos, casi todos, pero si usted está acostumbrado a tomar café del supermercado, ¿verdad? Ahí, Ujú. el King, y, y después de eso, usted cambia, ¿por qué te reís? El King, y después de eso usted cambia a un café más gourmet, entonces sí, se siente. Ah, ¿Puede repetir la frase del mensaje? ¿Cuál? ¿Cuál? y no sé, sí, díganos cuál. Yo lo conozco, Rick. Eh, sí, entonces el café, sí, me encanta el café frío y me encanta, bueno, todo. El King. El, no, ese no, gracias. No, ese no, ese no. Bueno, y con ese me crié yo porque mi mamá compraba ese. En mi casa también, pero ya, Todavía se tomó ese café. ya tiene otras expectativas, otras condiciones, ¿verdad? Entonces ya usted se puede dar sus lujitos. Sí, sí, de hecho yo el que tomo me gusta mucho tomar, pero yo sí lo digo, el Brit, a mí el Brit me gusta mucho. El quetzal también es rico. A mí me gusta el Brit, pero el Tarrazú. El tarrazú, que rico. Bueno, todo lo que es esa área tiene cafés Sí, deliciosos. Cafés sí, que sí, sí. no necesitan azúcar y que no deberían tomarse con azúcar. No, yo lo tomo sin azúcar, de hecho. De hecho, yo tengo, bueno, tengo como 2 meses de que hice una conciencia plena de mi alimentación Ujú. y llevé un curso con Andrés Andrejut, que es de Esteban Andrejut, perdón. Siempre le digo Andrés. Esteban Andrejut, que es un man muy bueno en esto. Y a base de plantas, no soy vegano ni vegetariano ni nada de eso, o sea, no soy eso. O sea, rica la carne, pero sí Carnívoro. más plantas. Ah, Carnívoro. sí, bueno, tampoco, o sea, si tengo que comerme una entraña, me la como feliz de la vida, o sea, no es que vaya a sentirme mal, pero sí bajé mucho el consumo de eso y metí mucha planta, mucha cosa. Y otra de las cosas que hice fue quitar todo el azúcar Ajá. procesado. Y, digamos, al punto de que yo tengo casi 2 meses de tomar solo agua, 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 agua y café, Hay, ¿verdad? hay un documental en YouTube súper interesante que se llama Cerebro de Azúcar, por ahí anda, creo que es de la BBC o DW, uno de los dos, y es súper interesante ver Sí, que lo combinan, lo comparan con amor, ¿no comes? Con la heroína. con la heroína, exactamente, y hay un experimento con dos ratas, yo sé que es triste, pero bueno, así es, donde una es alimentada con azúcar y la otra con cosas menos procesadas y demás, y a la hora de tomar decisiones, la rata que consume mucho azúcar toma la peor decisión. No, es increíble, o sea, yo este mes yo he notado, digamos, mayor concentración, o sea, todo, aparte que he bajado de peso, ¿verdad? Ujú. Pero mayor concentración, más chispa, o sea, es otra cosa. No, es otra cosa, pero qué rica que es la torta chilena de la cuchara, Ah, ¿verdad? no, o sea, a mí o sea, yo soy como una hormiga, usted no se imagina, o sea, a mí usted me da un rollo, un rollo lleno de dulce de leche o un alfajor, Ay, pero sí. no, porque yo decido una alimentación consciente, ese es el mantra, ese es Dale. la-
Richie, lo del programa de los martes a las 7 de la noche, martes de mitos. Martes de mitos. Y por 89.9. 9.9, bésame. Bésame, para que lo tengan ahí presente. Bueno, redes sociales, bueno, obviamente aquí ya estamos en Instagram, que nos están viendo, pero tenés Facebook, ¿verdad? Facebook, una página para que le den me gusta, igual Paulette Villafranca. Paulette Villafranca, bueno, y el blog, ¿verdad? El blog cadapiezaporseparado.com. Y ya para finalizar, que vos me preguntaste que qué venía, bueno, este año quiero Sí. la plataforma, ya como con las cosas que he venido haciendo, con charlas y demás, siempre, el objetivo siempre es ayudar a las personas a que sean mejores, ¿verdad? Que tengan más conciencia. Entonces, este año quiero lanzar la plataforma y si todo sale bien, empezar a competir ya a nivel paralímpico en press de banca, que ya es estos brazotes. Este no lo levanto que me duele, pero este. Sí. ¿Y la plataforma qué es? ¿De una web? Sí, una website. Es muy importante. Aquí cualquier persona que esté escuchando, muy bonito Facebook, muy bonito Instagram, pero si el día de mañana Facebook se le ocurre cerrar todo y desaparecer, usted tiene que tener... O cobrar. Usted tiene que tener su plataforma. Yo siempre he dicho eso, me robaste las palabras. Yo abrí la web hace ya 2 años y mucha gente me dice, ¿por qué abre web? Si ya está Facebook y bla, 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 y no sé qué, y los seguidores. Olvídese, Facebook, o sea, la web es mía. Exactamente. Bueno, mía dice uno, pero la web es... Pero pagas el dominio y ese tipo de cosas y ya eso te da como un cierto tipo de seguridad que algún día llegar y encontrarte de que ya, si usted quiere usar Instagram o Facebook, tenés que pagar tanto condiciones o simple y sencillamente desaparece como desapareció. ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? Sí, y a Hi-Fi. MySpace, ¿te acordás de MySpace? Claro, un minuto de silencio por Hi-Fi. A mí me gusta Hi-Fi. No, de hecho es interesantísimo. Y para mí, o sea, eso es algo muy personal, para mí la web sube el nivel. O sea, cualquier emprendedor, cualquier negocio con página web bien hecha, bien, o sea, con buen mantenimiento, si va a hacer una web para no meterle nada, mejor que se como está. Pero no, éxitos con la web y ojalá que salga esa plataforma y que logres crecer un montón más. Sí. Siempre lo veo en Buen Día cuando lo llevan y entonces ahí fue donde lo descubrí yo, lo voy a seguir y me di cuenta muy que tenido, entonces sí, ahí estamos poquito a poco, ahí vamos compartiendo lo que se le ocurre a uno compartir. La verdad es que así es. Y no, Paul, muchísimas gracias de verdad por sacar el espacio, por sacar el ratito. Me encantó, de verdad hubiéramos durado aquí un montón más, pero hay que ir a dormir tempranito, ¿verdad? Hay que ir a descansar el cuerpecito. Y agradecido, y de verdad se queda como tu casa. Cuando quieras volvamos a conectarnos y a hablar paja. Y éxitos con todos los proyectos. Saludos a Rafa, al feliz de Rafa. No, mentira, estoy vacilando. Pero es que me va a hablar porque hacen el papel como de la feliz y Es insoportable. Un día de estos nos íbamos a tomar una foto y en eso como que se corrió la cámara y le digo yo, ay, ¿qué hago? Y me dice, digo, ¿qué estabas haciendo? El ridículo. Y yo... La cámara se corrió porque le dijo, no, mejor se lo paleta. Exactamente. Entonces me dice, a veces soy muy grosero con vos. Y yo no me tomo nada personal. Sigamos. No, éxitos ahí con el programa y te escucho fijo el martes. Muchísimas gracias, de verdad que sí. Y saludos a todos, porque un montón de gente aquí escribió. Sí, a Johnny, a Emuna Psicología, a Richie, por ahí vi a Edwin, un montón de gente que es súper linda. Ay, sí, ahí está Laura. Súper buena gente. No, saludos a todos, muchísimas gracias. Y bueno, esto fue Mira Vos con la señorita Villafranca, ¿verdad? Cuídense mucho y nos vemos pronto. Chao, Brett. A ver, no cierro esta vara, siempre se me olvida. Ahora no sabes. No, sí, es que se me olvida, es que es la X. Chao. Chao.